Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy pero muy buenos días. Vamos a iniciar el devocional del día de hoy que se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 34, y la palabra lleva por título Gracia o condenación. Así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. Porque si come y bebe sin fijarse en qué se trata del cuerpo de Cristo, para su propio castigo come y bebe. Por eso muchos de ustedes están enfermos y débiles, y también algunos han muerto. Si nos examináramos bien a nosotros mismos, el Señor no tendría que castigarnos. Aunque si el Señor nos castiga es para que aprendamos y no seamos condenados con los que son del mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Y si alguno tiene hambre, que coma en su propia casa para que Dios no tenga que castigarlos por esa clase de reuniones. Los otros asuntos los arreglaré cuando vaya a verlos. El que participa indignamente de la Santa Cena será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, cada creyente debe probarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. De esta forma no seríamos juzgados. Por tanto, cuando nos reunimos a comer, debemos esperar unos a otros. Pruébese cada uno a sí mismo. Nuestra actitud en la Santa Cena tiene que ver con nuestra relación con el Padre. Comer o beber indignamente, en el versículo 27, son las obras que el Señor no le agradan. El pasaje amonesta a los ricos que llegaban antes y comían todo, dejando con hambre a los demás. Los primeros veían solamente su bienestar personal, menospreciando al hermano por quien Cristo amó hasta la muerte. Así pecan contra el cuerpo y la sangre del Señor, comiendo y bebiendo su propio pecado, o sea, su juicio. Si la Santa Cena es ocasión para menospreciar a los más débiles y buscar el bienestar personal, deja de ser un medio de la gracia divina para hacer un pecado. Debemos probarnos para meditar por qué Jesús murió crucificado y participemos de la Santa Cena con amor hacia el prójimo. ¿En qué la Iglesia de Corinto ha participado de la Santa Cena indignamente? ¿Por qué es importante considerar a los demás miembros en la Santa Cena? Esperaos unos a otros. Si participamos de la Santa Cena indignamente, seremos presos de juicio futuro y amonestación de Dios en el presente. Pablo relaciona a los muchos enfermos y débiles y muertos con tomar la Santa Cena indignamente. Esto lo vemos en los versículos 30. Por lo tanto, debemos examinarnos detenidamente antes de participar de la cena. El castigo de Dios difiere de la condenación del mundo en su propósito. Dios nos castiga porque nos ama y deseamos que volvamos a Él. Pablo exhorta a los corintios a esperarse unos a otros. Cuando participen de la cena del Señor, no deben pensar solo en su bienestar, sino considerar a los creyentes más débiles con amor. La verdadera Santa Cena se da con la concientización de que somos miembros de una sola comunidad. ¿Qué ocurre cuando participamos de la Santa Cena indignamente? ¿En qué puede mejorar mi comunidad para ofrecer una Santa Cena agradable al Señor? Señor, perdóname si he hecho acepción de personas según su posición social o económica. Tú has entregado tu cuerpo y derramado toda tu sangre en la cruz. Deseo servir con amor a aquellos con quienes comparto la Santa Cena. Permite que mi comunidad de fe pueda recibir alabanzas de ti por haber guardado con paciencia tu segunda venida. Un ensayo para meditar viviendo con Jesús. Nuestras vidas siempre se encuentran delante de Dios, solo que generalmente olvidamos esta verdad y no la recordamos, no la reconocemos. No hay lugar donde Dios no esté ni nada que Él no lo sepa. Identificar esta clara verdad es el primer paso para reconocer que el Señor vive. Esto significa ser conscientes de su presencia.
¿Qué debemos hacer para permanecer ante la presencia de Dios? Debemos avanzar confiando en la sangre preciosa de Cristo. Solo quien abandona por completo su ego y se purifica en el nombre del Señor Jesús puede presentarse delante de Jesús. Quien vive con Cristo en su corazón no pelea cuando se ofende por algo mientras sirve en la iglesia y tampoco cae en la trampa del rencor por más quejas y descontentos que tenga. Por tanto, quien causa conflicto diciendo que sirve en la iglesia debe fijarse si realmente tiene a Jesús en su corazón, porque el odio y el resentimiento no tienen lugar en el fiel que está lleno de la gracia de la cruz redentora. Si siente que su corazón se llena de insatisfacción y decepción, acéptelo como una advertencia de que se está alejando del Señor. Todos los problemas que sufrimos ocurren usualmente por haber olvidado la gracia de permanecer junto a Jesús. Si el fiel olvida el gozo de tener a Cristo en su corazón, su alma comienza a marchitarse. El mayor regalo que nos da el Señor es vivir amándonos unos a otros y en comunión con Él. Vemos cada día que la palabra nos instruye, cada día la palabra nos enseña a cómo tenemos que vivir delante de Dios y también cómo tenemos que convivir delante de mis hermanos. Vemos que acá el día de hoy va a preguntar Pablo, ¿no? ¿Cómo tienen que, o les va a sugerir, les va a enseñar, va a corregir, ¿no? Cómo es que tienen que vivir, cómo es que tienen que, en el sentido de que estaban habiendo estos conflictos en torno a la Santa Cena. Estaba desvirtuándose un poco el verdadero sentido de la Santa Cena, ¿no? Que era en común unión recordar el sacrificio de la cruz de Cristo y también esperando, anunciando su segunda venida. Y vemos que el día de hoy no habla acerca de que tiene que cada uno probarse a sí mismo, en el sentido de que cómo tiene que estar el corazón, ¿no? Vemos que muchos dice que había esta división, este conflicto entre los más ricos o entre aquel que tenía más, que llegaban antes, se comían o se olvidaban o despreciaban también o dejando de lado a los que tenían menos dinero. Entonces se armaban estos conflictos, los cuales no debía ser así. Entonces dice Pablo, por favor, ¿no? Pruébense cada uno, hagan bien, que las obras, que sean obras que agraden al Señor, ¿sí? Dice que comer y beber indignamente son esas obras que no agrada al Señor. Por lo tanto, cada uno tiene que probarse, ¿no? Como que cada uno tiene que mirarse a sí mismo y cómo presentarse delante de Dios con corazones sencillos. Y sobre todo la Santa Cena es el momento de comunión, ¿no? Entre todos se comparte y se recuerda el sacrificio de la cruz. Y en esta segunda parte vemos que ahí está el versículo 30 al 34, hay esta amonestación, ¿no? Donde Pablo le dice, Pablo relaciona esto de muchos tal vez están enfermos, están debilitados porque toman la Santa Cena indignamente, o sea, porque están teniendo corazones que no son agradables, que hay cosas que no agradan a Dios. Por lo tanto, dice, tenemos que examinarnos detenidamente, ¿no? Cuidadosamente cómo estamos actuando con mi hermano, ¿no? En particular, ¿sí? Y eso denota mi relación también hacia Dios y con Dios. Entonces, una de las preguntas del devocional del día de hoy dice, ¿en qué puedo mejorar mi comunidad? ¿En qué puede mejorar mi comunidad para ofrecer la Santa Cena agradable al Señor? Y tiene que ver con esto, ¿no? Con el corazón de todos y de cada uno, para que juntos, cuando nos reunimos en la comunidad de fe, podemos tener un solo corazón, sin importar, ¿no? Esto que había en la iglesia de Corinto, ¿no? Las diferencias sociales o económicas en particular. Así que deseo que el día de hoy podamos meditar cómo están nuestros corazones en relación a mi hermano, cada vez que nos reunimos, ¿no? Para dar el culto, para dar la Santa Cena, cada vez que nos reunimos para nuestras reuniones particulares en la iglesia, que podamos examinarnos, ¿no? Y decir, ¿cómo está mi corazón? ¿Será que estoy actuando mal? ¿Será que estoy haciendo como la iglesia de Corinto, que hacía desprecio, ¿no? A su hermano, que en este caso que tenían menos dinero, los más débiles?
pensemos y reflexionemos el día de hoy. Deseo que cada uno de nosotros podamos tener corazones que agraden a Dios y corazones que sean puros y limpios cuando está delante de Dios en intimidad, pero también cuando están en la comunidad de fe con los hermanos en la iglesia. Entonces vamos a orar el día de hoy. Dios Padre, te agradecemos por tu gran amor, te agradecemos por tu misericordia. Una vez más recordamos y reconocemos que somos débiles, que a veces nos cuesta o nos llevamos mal con algún hermano, alguna hermana, con alguna situación en particular. Señor, cambia mi corazón para que yo pueda estar bien delante de ti, Señor. Reconozco también que tengo faltas y tengo muchos errores y a veces esas faltas, esos errores influyen un montón en nuestro diario vivir con mi hermano, con mi hermana. Te pido que cambies mi corazón, que cada vez que yo me acerque a ti, en particular en la Santa Cena, recordando tu sacrificio en la cruz, que yo pueda tener corazón que sea humilde y agradable delante de ti. Dios Padre, te pido que bendigas a cada uno de los hermanos en este día, los que tienen sus trabajos personales, las hermanas que sirven en sus casas, en sus trabajos también, los chicos, los jóvenes que van a la escuela, que sean bendecidos y que siempre vivan de acuerdo a tu palabra, Señor. Derrama hoy una bendición especial sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, oramos agradecidos.